Los peores asesinos de la historia. A través de la historia han existido criminales que han llevado a cabo actos de asesinato de manera cruel y enfermiza, asegurándoles un puesto en la historia criminal contemporánea. Así que el día de hoy vamos a presentar la macabra lista de los peores asesinos que han existido, primera parte. Pero antes de continuar te invito a suscribirte y a formar parte de este canal. Poco a poco seguimos creciendo, tu apoyo nos motiva a seguir subiendo videos para tu información. Elizabeth Bathory fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Nació el 7 de agosto de 1560 y murió el 14 de agosto de 1614. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes que le han valido el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Es considerada la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad, con 650 muertes. Según las investigaciones y testimonios del conde Jorge Thurzó, quien era primo y enemigo de la condesa, esta maltrataba, golpeaba y torturaba a sus sirvientes y criados, quienes constantemente se le podía ver lastimado. Un día su primo fue a visitarla y encontró cómo en el piso estaba cubierto de sangre y las mazmorras del castillo se encontraba una docena de muchachas torturadas, cortadas y desmembradas. Algunas se encontraban con vida y debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más. El diario de Elizabeth día a día contaba las atrocidades que cometían sus víctimas, con lujo de detalle, hasta sumar un total de 612 jóvenes torturadas y asesinadas a lo largo de 6 años. Todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y desprendía un tenue olor a putrefacción. Se decía que mientras su esposo estaba fuera, ella mantenía relaciones sexuales con los sirvientes de ambos sexos y que cuando tenía relaciones carnales con las chicas, no era raro que las mordiera salvajemente. La historia de la condesa ha inspirado muchos relatos, libros y películas sobre su extravagante y sádica vida. El siguiente de esta lista es Jeffrey Dahmer, apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Nació el 21 de mayo de 1960 y murió el 28 de noviembre de 1994. Fue un asesino en serie estadounidense, responsable de la muerte de 17 víctimas varones entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por las prácticas de necrofilia y de canibalismo. Las investigaciones y relatos que envuelven a este asesino son realmente escalofriantes. Tras elegir a sus víctimas, la invitaba a su casa a tomar, las drogaba, los estrangulaba y después de asesinarlo se masturbaba encima del cuerpo de la víctima. Luego la fotografiaba y procedía al desmembramiento de las víctimas. Normalmente usaba ácido para desaparecer el cuerpo. Se quedaba con la cabeza y los genitales de recuerdo. Finalmente se comía las partes sobrantes del cuerpo. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar del asesino. La policía entró a su apartamento, encontró las paredes manchadas de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y una cabeza en el congelador y una gran cantidad de fotografías que les tomó a cada una de sus víctimas. Sus declaraciones a la policía asombró a los efectivos, donde admitió haber practicado el canibalismo y haber devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de sus víctimas las consideraba algo hermoso, las cuales no quería perder. Contó que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Fue encontrado culpable por cada uno de los crímenes que cometió. Al principio, la defensa destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y en consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue hallado muerto misteriosamente en la correccional donde cumplía condena. Sus pertenencias más macabras fueron subastadas.
John Wayne Gacy, apodado Pogo el Payaso o el Payaso Asesino, nació el 17 de marzo de 1942 y murió el 10 de mayo de 1994. Es un asesino en serie estadounidense, quien entre los años 1972 y 1978 violó y mató a 33 hombres jóvenes. Creó el personaje de Pogo el Payaso porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas de niños, vestido de payaso. Era considerado un ciudadano ejemplar en la comunidad donde vivía. Fue elegido el hombre del año en la ciudad de Chicago. Llegó a postularse como concejal y aunque perdió las elecciones, no se lo tomó a bien. Su rival político fue una de sus primeras víctimas, aunque sobrevivió. Wayne solía recoger a los varones jóvenes en la autopista que pedían aventones o se prostituían, los cuales secuestraba y los llevaba a su casa, donde los violaba y los torturaba sexualmente para después matarlos. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pease, quien fue visto por última vez camino a una entrevista de trabajo con él. Un allanamiento en la casa de John reveló diversos artículos relacionados a otras desapariciones. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 28 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado en un río cercano. Al menos una de las víctimas fue recogida en la estación de autobuses. Los individuos más jóvenes tenían solo 14 años y el mayor 21. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos en diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. El 13 de marzo de 1980 fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte por los 33 asesinatos. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Cuando iba a ser ejecutado, gritó: "Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están enterrados los demás". Albert Fish fue un asesino en serie y caníbal estadounidense. Es también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria, el vampiro de Brooklyn. Sus acciones sádicas y perversas a más de 100 niños horrorizaron a las autoridades policiales y a la prensa de los años 30 en Nueva York. Llevó a cabo masoquismo, castración, autocastración, pedofilia, coprofagia, fetichismo y canibalismo. Su primer ataque fue a un joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en Delaware en el año 1910. Tiempo después acuchilló a un niño también con discapacidad mental en el año 1919 en Georgetown, Washington DC. Llegó a secuestrar a un niño de nombre Billy Gaffney de 4 años de edad y confesó a su madre por medio de una carta donde le describió el horrible flagelo al que sometió al pobre niño. Le cortó las orejas, la nariz, los ojos, le abrió el vientre y luego bebió su sangre. Luego de ser capturado e interrogado, confesó haber violado al menos 100 niños y niñas y por asesinar a 15 de ellos, aunque las autoridades sospechaban que el número de víctimas era superior a esa cantidad. También se descubrió su gusto por hacerse daño él mismo, clavándose agujas alrededor de sus genitales. El juicio de Albert Fish por los asesinatos cometidos a sus víctimas y demás delitos comenzó el 11 de marzo de 1935 en Nueva York. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado la voz de Dios ordenándole matar a los niños. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos sexuales de Fish, incluyendo coprofagia, urofilia, pedofilia, sadismo y masoquismo. El jurado lo encontró cuerdo y culpable y el juez ordenó su ejecución. El 16 de enero de 1936 fue ejecutado en la silla eléctrica, lo que le agradó mucho por ser algo supremo en su vida. Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano.
Nació el 8 de octubre de 1948. Luego de su captura en 1980, confesó el asesinato a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Las investigaciones realizadas señalan que el número de asesinatos puede ser mayor, ya que no se puede establecer con exactitud el número de víctimas, ya que buena parte de los cuerpos nunca fueron encontrados y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta como cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores reconoció haber asesinado por lo menos a 110 muchachos en Ecuador, 100 en Colombia y mucho más de 100 en Perú, y logró ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos en Ecuador. Tiempo después de su captura, Pedro Alonso López declaraba lo siguiente: a mí me caen bien las muchachas de Ecuador, son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que desconfían de extraños. El día de su captura, una mujer en la localidad de Ambato, cerca de Ecuador, se dirigía a realizar sus compras en un supermercado local con su hija Marín, de 12 años de edad, cuando un hombre desconocido intentó raptar a la niña. La madre pidió ayuda para detener al hombre que trataba de huir del supermercado con su hija en brazos. Comerciantes locales acudieron rápidamente a prestar su ayuda, capturaron al hombre antes que pudiera escapar y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Luego de su captura y con la ayuda de un sacerdote, lo que confesó a aquel hombre era realmente espeluznante y macabro. Pocos fueron los policías que pudieron salir ese día de la comisaría sin sentir asombro por las palabras y detalles que contó el asesino confeso a los efectivos e investigadores. El sacerdote, el padre Córdoba Gudino, no pudo soportar seguir escuchando aquella confesión, donde se detallaban los actos de violencia tan repulsivos que lo dejaron marcado para siempre. Al sentir que estaba en presencia de un verdadero demonio salido de los más oscuros rincones del infierno. Los efectivos policiales dan crédito a su confesión y en la actualidad muchos criminólogos e investigadores le otorgan a Pedro Alonso López el título del mayor asesino en serie de todos los tiempos. Fue declarado en 1980 culpable de múltiples asesinatos y fue sentenciado a 16 años de cárcel, que en aquella época era la pena máxima en Ecuador. Luego fue extraditado a Colombia en el año 1994, donde cumplió condena en una institución mental, saliendo libre en el año 1998. Al momento no se sabe de su paradero actual, aunque durante su detención el grupo de padres de las víctimas habría manifestado hacer justicia por cuenta propia. Si Pedro Alonso López salía libre nuevamente, se presume que fue ejecutado ilegalmente. Espero que este conteo haya sido de tu agrado. Cuéntame en los comentarios tu opinión. Estaremos pronto a subir la segunda parte. Regálame un like y suscríbete al canal. Cuento con tu apoyo. Hasta el próximo video.